profundidad que estos ameritan. No quiero yo comenzar este programa sin antes también dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo desde Facebook Live, bienvenidos, a aquellos que nos están viendo desde Insta Live, bienvenidos, y a aquellos que nos están viendo desde Periscope, es decir, desde Twitter Live. Por ahí nos pueden seguir, está en sus pantallas. Estamos en este momento en vivo a través de Periscope, @MA Pérez Pirela, @MA Pérez Pirela, pero también estamos en vivo. Pronto en sus pantallas saldrán las cuentas de Instagram y las cuentas de Facebook. Ahí lo tienen ustedes. Cuenta de Facebook Live, La Iguana TV. La Iguana TV. E Instagram nos pueden ver por @M Pérez Pirela. Es necesario comenzar por la noticia fundamental, que ni siquiera es de hoy, es de ayer. En lo particular, la considero una buena noticia. Todo aumento salarial es una buena noticia. En eso tenemos que estar claros. Al que no le parezca una buena noticia un aumento salarial, en todo caso un aumento mínimo salarial, es porque evidentemente no lo toca o gana mucha más plata. También es cierto, por otro lado, que dicho aumento salarial debe ser acompañado por medidas fuertes, tajantes, aplicables, ejecutables. No sé si son congelación de precios, si es congelación de precios, no sé si es que el Sundé debe todavía ser más musculoso, o quizás una conjugación de varios elementos. Pero lo cierto es que lo criticamos aquí en Cayendo y Corriendo la semana pasada. A lo largo de la última semana de junio, hermano, los precios se dispararon. 1 kilo de carne, 16.000 bolos. 1 kilo de arroz, entre 8.000 y 12.000 bolos. ¿Estoy diciendo yo una mentira? ¿Estoy diciendo algo que no es cierto? Entonces, felicitamos y le damos la bienvenida a este aumento de sueldo, pero al mismo tiempo es muy, pero muy importante que de una vez por todas se pare con la más grande de todas las barricadas, aquella que no le permite al ciudadano llegar al producto, la barricada del precio. Este fue el anuncio del presidente Nicolás Maduro en acto de graduación de la misión Robinson. Trabajadores de la patria, en la política, de fortalecer todos los logros sociales del carnet de la patria, de las misiones, grandes misiones, de fortaleza del empleo y del ingreso, he decidido aumentar el salario mínimo al 50% y aumentar el cestatique 2 unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. Quiere decir, trabajadores y trabajadoras, que el salario mínimo y las pensiones que se pagan del salario mínimo, más el 30% extra del bono de guerra económica, aumenta un 50% y a partir del 1 de julio, que está en curso, llegará a 97.531 bolívares. Y el cestatique llegará a 153.000 bolívares. El ingreso mínimo legal de los trabajadores estará en 250.531 bolívares. Justicia, justicia frente a la guerra económica y la guarimba. El salario entonces mínimo integral está alrededor de los 250.000 bolívares. 250.000 bolívares. Insisto, aquellos que dicen que para qué el aumento de sueldo, definitivamente es porque ese aumento de sueldo a ellos ni les va ni les viene, porque el sueldo mínimo no los toca. Aquel o aquellos que realmente dependen de un sueldo mínimo para las 3 papas,
créanme que felicitan este aumento. Pero al mismo tiempo de felicitarlo, exigen que se le dé un parado a la mamá de las guarimbas. Las guarimbas económicas. La guarimba económica. Hoy un día muy movido desde el punto de... ¿Recuerdan ustedes aquel 7 de diciembre, después de las elecciones, cuando nosotros nos paramos aquí y expresamos algunas críticas fuertes, duras, honestas y leales? Honestas y leales. ¿Recuerdan que aquel 7 de diciembre hablábamos de un choque de poderes inminente? Bueno, nunca como hoy, nunca como este día, nunca como este lunes 3 de julio, este choque inminente de poderes se está viendo. Por una parte, el Poder Ejecutivo, acompañado por el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, los poderes ciudadanos. Por otro lado, a excepción del Ministerio Público. Por otro lado, la Asamblea Nacional, junto con el Ministerio Público. Junto con el Ministerio Público. El choque entre poderes está en pleno, pero en plenísimo desarrollo. El choque entre poderes nos habla de una voluntad de desestructuración del Estado venezolano. Es decir, en el momento que más se necesita un Estado venezolano vigoroso, fuerte, activo y legítimo, vemos lo que pasó con la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que según el Tribunal Supremo de Justicia está en desacato y a la cual se le une ahora un Ministerio Público a través de la fiscal que va con todo contra el Poder Ejecutivo y contra el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, vemos a un Tribunal Supremo de Justicia y vemos a un Poder Ejecutivo y vemos una Defensoría del Pueblo que evidentemente se presenta como antítesis de los poderes anteriormente planteados, es decir, el Poder Legislativo y esta parte del Poder Judicial. Hoy, por eso hago este breve introito, esta breve introducción, hoy la fiscal Ortega Díaz, recordemos que fuese la enemiga pública número 1 de los mismísimos diputados a la Asamblea Nacional, recordemos por ejemplo Borges, ¿no? Recordemos a los diputados de la oposición pidiendo la destitución de la fiscal, hoy aplaudieron ante su discurso, donde además la misma solicitó que en desacato se apoyara con la designación del vicefiscal. Mostremos las voces de los varios poderes y las reacciones que tuvieron. Yo creo que la oscuridad no dura para siempre, ni logra extenderse en su totalidad. De nosotros depende que la democracia, la razón, la tolerancia, la cordura, el buen juicio, pero sobre todo la unión nuestra, sean las que se impongan. Y eso es lo que estoy pidiendo, no solamente a ustedes, diputados, a quienes nos están oyendo, sino también a todos los venezolanos. Bolívar dijo, unidad, unidad, unidad. De lo contrario, la anarquía nos devorará, no solamente la anarquía, sino también las malas consejas, la violencia. Todo eso nos devorará. Llamo nuevamente a la unidad del pueblo venezolano y pido que esta Asamblea Nacional ratifique la designación del doctor Rafael González Arias. Muchísimas gracias y buenos días. Una vez terminadas esta palabra, nosotros, usted sabe que el Iguana.tv no puede entrar en la Asamblea Nacional, un medio de comunicación privado, un medio de comunicación alternativo, desde los tiempos de Ramos Alup. Se nos prohíbe entrar en la Asamblea Nacional. Bueno, no vamos a ahondar más sobre eso, pero nuestro equipo se mantuvo fuera de la Asamblea Nacional para ver de primera mano lo que ahí estaba sucediendo.
Solamente insisto, se nos dejó grabar desde las afueras y pudimos solamente captar el momento en que la fiscal Luisa Ortega Díaz salió del Parlamento acompañada por los diputados opositores. ¡Para los que quedaste, Luisa Ortega! ¡Para los que quedaste! ¡No vale! ¡Lánzale besos a los adeptos, a los copellanos! ¡Vende patria, traidor! ¡Arrastrar al imperio! ¡Era una salvada al imperio! Y justamente para los que no están aquí en Caracas, justamente mientras la fiscal hablaba en la Asamblea Nacional a, ¿qué será? Una cuadra, ni siquiera. 15 metros de la Asamblea Nacional se encontraba una importantísima reunión entre los aspirantes a constituyentistas. El siguiente trabajo de Mirelvis, siempre del equipo de Liguana.tv, video exclusivo, nos relata cómo candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron hoy, insisto, a poquísimos metros de esa Asamblea Nacional, donde ratificaron su compromiso con la democracia. Esto sucedió. Las instituciones del Estado van a tener que fortalecer lo que es el impulso de los proyectos dentro de las comunidades, que nos permitan evaluar cuáles comunidades han sido unas favorecidas y otras menos favorecidas, buscar ese equilibrio para fortalecer ese proyecto por cada comunidad. De esta manera vamos a tener una atención integral. Profundizar las leyes para que la comuna, como ente orgánico integrador, sea visibilizado en nuestras leyes venezolanas. Constitucionalidad de las misiones. Todas las mujeres en este país tenemos que luchar por eso, ya que gracias a la gracias a nuestro comandante supremo Hugo Chávez y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro tenemos que darle continuidad. Tenemos que enterrar la corrupción, tenemos que enterrar el burocratismo, que queremos vivir en una democracia participativa y protagónica, construyendo la paz. Nos merecemos la paz. Este acto tuvo lugar, insistimos, en un espacio-tiempo donde coincidió un poder legislativo, junto con el Ministerio Público en la sede del Palacio Legislativo y justo enfrente los futuros constituyentistas, acompañados más tarde por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero seguimos, ¿no? Ustedes han visto que el clima de violencia en estas últimas horas bajó un tilín, precisamente porque toda la táctica y estrategia se llevó al plano de las instituciones del Estado, donde en estos momentos se está dando, digamos, la batalla más importante. En este sentido, queremos traer a colación también otra institución de la República, estoy hablando de la Contraloría del Estado,
quien a través del Contralor General de la República, Manuel Galindo, se dirigió a la opinión pública para anunciar que su despacho inició un proceso de auditorías en todas las dependencias del Ministerio Público con el objeto de evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros que se han llevado a cabo en el Ministerio Público encabezado por la fiscal. Una auditoría a la fiscal general de la República por parte de Galíndez. Estas fueron sus palabras. He decidido acordar, como en efecto se acordó, practicar una actuación de control fiscal orientada a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados durante los ejercicios económicos financieros comprendidos del 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017 por la Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman. Por ello, informo a la colectividad que en este momento se ha dado inicio a la mencionada actuación fiscal en todo el territorio nacional. Es decir, se han instalado comisiones de este máximo órgano contralor en la sede administrativa del Ministerio Público, en las Fiscalías Superiores Regionales y en las fundaciones siguientes: Servicio Integral de Salud del Ministerio Público, Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Asimismo, se ha ordenado una fiscalización en la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ANROS, con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones. En tal sentido, y en el supuesto negado de que fueren detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa, se dará inicio a los procedimientos a que haya lugar, los cuales seguirán su curso hasta obtener sus resultas definitivas, siempre en estricto apego a los principios constitucionales del respeto al debido proceso y la garantía del derecho a la defensa. Palabras, pues, del Contralor Galíndez. Ayer, en el programa del doctor y periodista José Vicente Rangel, el abogado constitucionalista Germán Escarrá realizó una comparación, una especie de paralelismo entre los acontecimientos que caracterizaron la constituyente convocada por el comandante Chávez y la constituyente convocada hoy día. Plantea Escarrá que en ambas constituyentes la oposición actuó para, estoy citando, deslegitimar el proceso y amedrentar al pueblo para que no participase. Estas fueron sus palabras ayer domingo. Tú sabes, José Vicente, que por estas cosas de Dios que agradezco muchísimo, me ha tocado volver a vivir, repetir de alguna forma acontecimientos parecidos. Y podría hablar de similitudes, como podría hablar de algunas dolorosas diferencias. En el primer proceso constituyente convocado por el presidente Chávez, la verdad es que también hubo una situación de contradicciones, de debate, más o menos las mismas afirmaciones de deslegitimar la convocatoria constituyente, la asamblea constituyente, y más o menos los mismos errores de aquella oposición, negarse a participar. Al final fueron muy pocos los que participaron, y por supuesto en un ambiente distinto, sin lugar a dudas, pero el antagonismo a veces irreductible de algunos sectores es parecido. La diferencia en este momento, mi amigo José Vicente, es la violencia inusitada, a veces patológica, paroxística. De verdad estamos muy asombrados, pero en todo caso el lapso que se abre ahora es un lapso de campaña fuerte, va a ser difícil, va a ser muy difícil. En aquella oportunidad nadie dijo que se iba a impedir a las personas salir de sus casas para ir a votar, yo no lo recuerdo.
Llamaron sí a la abstención, pero eso es distinto. Al final la abstención, bueno, el derecho a votar es eso, un derecho facultativo, se ejerce, no se ejerce. Pero en este caso hay una situación de violencia desmedida, hay amenazas de todo orden, pero en un total desconocimiento de la catadura de nuestro pueblo. Yo de verdad no creo que con eso van a intimidar, no creo de ninguna manera que con ese tipo de mensajes y de conducta y de amenaza el pueblo de Venezuela no va a salir a votar. El que quiere votar, el que quiere legitimar, el que quiere un cambio, el que quiere la paz, el que quiere el diálogo. Por el contrario, va a salir con sus banderas, con su esperanza, con sus sueños. Germán Ezquerra toca un tema fundamental sobre el cual es necesario al menos hacer un breve comentario. Si alguien no quiere participar en la constituyente, tiene absolutamente todo el derecho, como individuo. Si un sector político no quiere participar en la constituyente, está en absolutamente todo su derecho, como en el caso de la oposición congregada en la MUD. En otras ocasiones, también la oposición se negó a ir a elecciones. ¿Recuerdan ustedes las elecciones legislativas aquellas? Más tarde la oposición misma, años después, planteó esta decisión como un error. En política no hay que dejar ningún campo libre. Todos los campos tienen que estar habitados, porque sería darle espacio al adversario. Insisto, individualmente, ciudadano tiene todo el derecho de no participar en la constituyente. Grupalmente, como partido político, MUD, tiene todo el derecho. Lo que sí, hay que criticar, hay que repudiar, hay que rechazar. Es que aquel que no está de acuerdo o que no esté de acuerdo en participar en una constituyente quiera cercenar los derechos de otros ciudadanos que sí quieren participar. Me explico. Yo no quiero participar en la constituyente como individuo, yo no quiero participar en la constituyente, dirá la MUD, como conglomerado político, pero tampoco voy a dejar participar a otros ciudadanos. Es decir, se le va a cercenar los derechos políticos a los ciudadanos venezolanos. Se les va a amenazar con violencia el día de las elecciones para que no voten a los ciudadanos venezolanos. Se les va a amenazar con acciones violentas a aquellos que tengan la intención de votar. Se amenaza con quemar escuelas. Esto se llama dictadura. Esto se llama dictadura. El que no quiera votar en la constituyente, bueno, votará en las regionales. Si no quiere votar en las regionales, votará, todavía no se tiene fecha. En lo particular yo lo estoy esperando también, ¿no? Todos lo estamos esperando, las alcaldías. El que no quiera votar en las alcaldías, votará en las elecciones presidenciales el año próximo. Pero nadie está y nadie tiene el derecho. Nadie está en el derecho ni tiene el derecho de amenazar a otro ciudadano venezolano para que no ejerza su legítimo derecho político del voto. Esto que estoy diciendo resulta todavía más paradójico si recordamos que una parte del sector que hoy día amenaza con represalias y violencia a quienes vayan a votar eran los mismos que estaban pidiendo elecciones. Yo reitero como ciudadano venezolano, bienvenida a todas las elecciones que sean constituyentes, dentro de menos de un mes, regionales en diciembre, elecciones de alcaldes y alcaldesas, esperando nosotros ya la fecha, y elecciones presidenciales el año próximo. La única forma de resolver los problemas que aquejan a todos los venezolanos, no a un sector o al otro, a todos, es más democracia, son más elecciones. El problema es que cuando se escoge el camino de la violencia,
es muy difícil devolverse. Y en este sentido, el periodista José Vicente Rangel, ayer también en su editorial, destacó que la oposición venezolana, según sus palabras, va de fracaso en fracaso en su obsesión de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, y ante la imposibilidad de lograr sus planes, ha traspasado los límites de lo intolerable, desatando, según las palabras de José Vicente Rangel, un terrorismo nunca antes vivido en Venezuela. Estas fueron sus palabras. Amigas y amigos, en este comentario editorial quiero plantear lo siguiente. En política no se puede actuar impulsado por la desesperación, presionado por la angustia que provoca la frustración de la derrota. Quien actúa en función de tales condicionamientos cada vez más en el pantano del fracaso. Es eso precisamente lo que ocurre con la cúpula dirigente de la oposición en Venezuela, lo que lleva a buena parte del pueblo opositor a desconfiar de su liderazgo, a vivir un momento de aguda frustración, como lo revelan todas las encuestas serias. Los dirigentes de la oposición acumulan fracaso tras fracaso. Lograron un éxito relevante cuando consiguieron derrotar al chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con una política realizada en el marco de la legalidad democrática. Pero esa victoria la convirtieron sus dirigentes rápidamente en derrota, cuando equivocaron la línea a seguir desde el Poder Legislativo. Demostraron en esa oportunidad su incapacidad para dirigir, para insertarse en el funcionamiento normal de una democracia, y recurrieron a la aventura cuando fijaron un lapso de 7 meses para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Luego vino el desastre, la obsesión de derrocar a Maduro como fuera, apelando fundamentalmente a la violencia, al nuevo formato de la guarimba, a la utilización de derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a manifestar, como instrumento para ejercer la violencia en una alianza siniestra con el paramilitarismo proveniente de Colombia y el AMPA. El resultado no pudo ser más patético: la derrota aplastante de este tipo de insurrección desfasada de la derecha. Otro error de la dirección opositora ha sido colocar el centro de la dirección de su política en el exterior, lo cual la condujo fatalmente a la derrota apoteósica en la OEA. Pero, si fuera poco, ahora la oposición anuncia no solamente que se abstendrá en las elecciones de la Constituyente del 30 de julio próximo, sino que la saboteará y llamará a impedir por la fuerza el acto comicial y a una huelga general. Y por si fuera poco, bajo los efectos de la derrota en la OEA, informa además al país que se declara en rebeldía frente al Estado y el gobierno e invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución bolivariana. Nunca se había visto en Venezuela, y creo que en el mundo, una acumulación de errores tan protuberantes por parte de la oposición. A cada error sigue otro, y así sucesivamente. ¿Puede llamarse oposición ese sector que opera en Venezuela manipulando desde el exterior, que reacciona con desesperación cada vez que se equivoca? Desde luego que no. Eso no es oposición. Es la negación de lo que debe ser la oposición en una democracia. Pero precisamente, ese es el problema. Que Venezuela carece de una oposición democrática seria, coherente, responsable, desafortunadamente, pero es así. Ahora el siguiente comentario. La actitud de la oposición ha llegado al límite de lo tolerable en una democracia. Es una oposición que actúa para derrocar un gobierno legítimo, electo por el pueblo. El derecho a manifestar ha sido escogido como instrumento para desatar un terrorismo que Venezuela nunca había vivido. El episodio del helicóptero disparando contra la sede del Ministerio del Interior y lanzando granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia el pasado martes de esta semana confirma la existencia de una escalada de violencia preparada en detalle y ejecutada con rigor, cuya finalidad no es otra que caotizar al país. Ante este desafío, el gobierno democrático y el Estado de Derecho están obligados a utilizar a fondo los recursos que la Constitución y leyes de la República prevén en casos de emergencia. No auspicio la represión que entraña violación de derechos humanos,
sino lo que la ley consagra para impedir que el delito se imponga y que factores antidemocráticos accedan al poder. Palabras sin duda alguna de un gran valor también crítico, si pensamos en la... Sobre todo quiero imaginar yo los resultados de la OEA, ¿no? Los resultados de la OEA. Los resultados de la OEA fueron un durísimo golpe para aquellos que habían preparado durante 80 días, y esto ya lo hemos planteado en otras ocasiones en Cayendo y Corriendo, para aquellos que habían planteado 80 días de violencia que se habrían de resolver con la aplicación de la Carta Democrática. Esto no fue así, Finalmente no se llegó a un acuerdo en términos de Carta Democrática. Los Estados Unidos ahora están pidiendo también la ayuda de la Unión Europea y quieren seguir avanzando desde la OEA, a pesar de la derrota que tuvieron en Cancún, México, con la aplicación de la Carta Democrática. Aquí nos están llegando en tiempo real saludos desde varias redes. Yancil Boyer dice, salúdame, un abrazo para ti. Iván Rivas también salúdame, un abrazo. Rivas Rodríguez. Héctor Luis Plaza nos escribe desde Bogotá, un abrazo. Héctor. Francisco Moreno, excelente el aumento salarial, pero hay que ser muy contundente, con el control de precios de los alimentos. Busquemos la manera de que el presidente tome eso en consideración. De nada sirve el aumento si no se hace. Karen Martínez también, pero Pirela, por favor, congele los precios. Basta ya con la especulación. Esto es desde Facebook Live. Desde Instant Live nos escribe Sevilla desde Guarenas. Eneida nos manda besos a todo el equipo. Esteban nos ve desde Anzoátegui. Joana Díaz dice, Belín tiene Maracaibo horrible. Saludos de Ciudad Tiuna, nos dice Marujo. Estamos leyendo sin cortapisas y sin selección en tiempo real los mensajes que nos están llegando. Nicolás Maduro Guerra, siempre activo, Cayendo y Corriendo, un abrazo, hermano. Saludos desde Batuta, me imagino que es Baruta. Un abrazo. Se insiste mucho, equipo, con el tema de la congelación de precios. M. Faridós dice hay que militarizar por la paz de los votantes. Me imagino que está hablando del día de las elecciones. Desde el cementerio nos escribe Jarvis Anormal. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Facebook. Seguimos aquí con Instagram. Pirela, mano dura. Iván Rivas dice, salva tu moral, Pirela. Iván, lo único que acaso tenemos en la vida es la moral. Y la palabra no es otra cosa que la moral vestida. Lo único que a este país puede sacarlo adelante es la moral y es la ética como fundamento de la política. Luis Ceballos, saludos desde La Grita. Mayra Sperwer, saludos, te admiro, sigue así. Otra vez otra persona, congele los precios. Gracias, Iván, por el comentario, no lo voy a leer, por cuestiones de humildad también. Meralí, congelar precios aquí en Santa Elena por las nubes. Armando León Castillo, la comida subió demasiado. Apabuc nos saluda desde Aruba y desde Aruba dice mano dura. María Elizabeth, desde California, Estados Unidos, nos envía un abrazo. Yo también te quiero, Iris, saludos desde Guatire. Vamos a colocar esto por aquí y a leer unos mensajitos rápidamente. Shekel, México y Venezuela, naciones hermanas. Shekel 0418, saludos a ti allá en México. Manuela Mendoza, la señora Manuela Mendoza, 92 años, felicítala. Un gran abrazo de feliz cumpleaños, señora Manuela. 92 años, grúa. 92, ¿por qué te ríes así? Como el guasón. Bueno, señora Manuela, también la grúa. Saludos desde Píritu, saludos desde Barlovento a mis abuelos, Echenique Jeremy. Pitágoras Rasca, congelación de precios, saludos del Táchira. El gran fotógrafo Miguel, XXX, Mía te manda saludos y abrazos, saludos para adelante, un abrazo. Qué bello recibir saludos de Mérida, miren, etcétera. Podemos ir bajando y, esto es interesante. Patri Garni, subieron mucho los antibióticos. Interesante. Desde la Asunción Margarita. Por aquí también Reinaldo, congele los precios, saludos de Caricuao, congele los precios Morales. Es un clamor el tema de los precios. A ver, aquí,
ver, aquí hay un mensaje interesante. Gilberto Pérez Gil dice, vamos a contarnos, la gente está cansada de este gobierno y ese es el motivo de las protestas. Esto nos lo escribe Gilberto Pérez, al cual le respondo con mucho respeto, que evidentemente dentro de pocos días va a haber unas elecciones, vamos a contarnos, y en pocos meses hay otras elecciones, vamos a contarnos, estoy de acuerdo contigo. Rapidito, Elena Macera Arigoni nos saluda desde Suiza, Jorge Alex González Londoño nos saluda desde Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar aquí toda la noche. Yo de verdad les agradezco muchísimo este apoyo y este seguirnos, ¿no? Y el hecho también de que nuestras redes sociales se conviertan en un espacio también de encuentro para todos los venezolanos y las venezolanas. Lo interesante del fenómeno de las redes sociales, de la iguana y de Cayendo y Corriendo, lo interesante es que convivimos, chavistas, independientes y opositores, con minorías, evidentemente, que dirán una mala palabra, buscarán pleito, pero es que la mayoría queremos simplemente paz, palabra, diálogo, elecciones. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Al señor Pablo, que ahora se está dejando crecer la barba, hermano. La barba. ¿Quién me lo aguanta ahora? Ya venimos, no se me muevan.